Bien, estamos estudiando las derivadas parciales, pero ahora desde un punto de vista ya no matemático directamente, ¿no? Porque en las clases anteriores directamente hemos visto que derivar es sencillo, ¿no? Pero no habíamos visto todavía la parte de la interpretación geométrica y pues la derivada por definición, ¿no? Entonces, necesito que se anoten estas dos formulitas. Miren, bueno, las fórmulas que les da el docente, ¿no? Aquí, se los voy a leer ya para que sepan interpretar. Sea una función f de dos variables, bueno, de dos variables, y a y b pertenece al dominio de la función. ¿Ya? O sea, este a y b, algunos libros lo llaman, como habíamos visto en el Larson, x sub 0 y y sub 0, ¿no? Identificando que es un punto x y es un punto y, pero cuando le ponemos el subíndice 0, es más o menos dando a entender que es un punto conocido, ¿no? Un punto inicial, algo así, ¿no? Entonces, bueno, simplemente significa eso. Este es un punto perteneciente al dominio de esta función, ¿no? ¿Y por qué tiene dos componentes? Porque seguramente su dominio es en el plano, digamos, ¿no? En un plano para esta función. O sea, tendrá dos variables independientes. Bueno, y aquí esta fórmula es la más importante. Bueno, estas dos, ¿no? Nos dice la derivada de la función con respecto de x. Esto igual significa lo mismo. Miren, la derivada de la función, bueno, derivada parcial de la función con respecto de x. Por eso decimos con respecto de x, es lo mismo que decir f, la misma función, pero si le ponemos un subíndice y es una de sus variables, ahí x, digamos, significa que es la derivada de la función con respecto de x. Y esto sigue siendo una función, ¿ya? Porque pues es la derivada, ¿no? Bien, y otra notación más, bueno, no, creo que no hay otra notación más para estas derivadas parciales. Bueno, entonces, miren, aquí les dice la derivada de la función con respecto de x, evaluado. Algunos libros le ponen una rayita ahí, una rayita, y este A, B lo escriben aquí abajo, A, B. Tal vez algunos han pasado con ingeniero Escalante, así también lo escribe el ingeniero, ¿no? Entonces, bueno, para hacer entender mejor, porque miren aquí, parece que esta es la función derivada y este es un vector, ¿no? Entonces, no es así. Es la derivada de la función evaluado, una barrita se puede poner, evaluado en el punto A, B. ¿Ya? Entonces, y esto dice que es el límite cuando x tiende a, porque estamos derivando con respecto de x, entonces x va a tender a la primera componente, ¿no es cierto? Al a, porque es la componente en x. Cuando x tiende a de toda esta, ¿no? La función evaluado en ese punto, bueno, la función con el x variable, manteniendo la tendencia, y el y se vuelve constante. El y se vuelve este b. Ahorita vamos a entender mejor con el Larson, ¿ya? El Larson vamos a ver. Pero bueno, el y se mantiene constante. Habíamos visto que cuando derivamos, digamos, estamos derivando con respecto de x, el y lo dejamos constante, habíamos dicho, ¿no? Entonces, pues el y lo dejamos constante, va a ser, en este caso, se va a volver el b nomás, ¿no? El b se va a volver el y constante. Entonces, miren, aquí el y se ha quedado constante, aquí el y se ha quedado constante, ¿no? Lo único que está variando es el x. El x primero como variable y su tendencia, y luego el x evaluado, ¿no? Y abajo, pues el x menos a, ¿no? Esta es la definición para la derivada en función al límite. Esta es una definición. Hay otra forma de escribir esta definición, ¿ya? Pero bueno, esto vamos a utilizar cuando queramos evaluar y hallar curvas y sus determinadas pendientes de una función de dos variables. Ya ahorita vamos a ver un examen me han pasado, gracias. Eso vamos a resolver también el día de hoy. Y pues bueno, entonces hasta aquí, pausa el video. Bueno, esas son las definiciones, ¿no? Pero ¿cuál es la interpretación geométrica? Miren, si nosotros hacemos permanecer a la variable y constante, esa y está funcionando como si fuese un plano. Miren, a ver, vamos a ver si aquí está el gráfico. Bueno, este gráfico no parece tan bonito. A ver, vamos aquí. Aquí está. Miren, aquí tengo una función. Esta está de color rojo, es una función de dos variables. Este es su gráfico en el espacio. Y aquí está para un punto. Miren, aquí el Larson utiliza y0, ¿no? Entonces el libro del docente aquí, este puntito en y, le da el nombre de b, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo. Cuando y se queda constante en un valor b o en un valor y sub 0, sucede que pues si nosotros dibujamos una y constante en el plano cartesiano, bueno, en el plano con dos dimensiones, pues seguramente, a ver, nos vamos a dibujar un plano ahí, es el eje X y es el eje Y, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero graficar la recta o la curva Y igual a 2? Entonces me tengo que ubicar el Y igual a 2 y dibujar pues, una recta sobre sobre el 2, ¿no? Ahí. Entonces sería la curva, o es una curva recta, ya la curva recta y igual a 2. ¿No? Entonces miren, si nosotros esta figura que nos hemos dibujado, lo dibujamos aquí ahora en el espacio, pues aquí es el eje Y, aquí es el eje X, entonces pues esa recta tendríamos que dibujarlo así más o menos, ¿no? Bien. Pero como estamos dibujando en el espacio, esta recta
y no tiene además variable z, ¿no es cierto? No tiene variable z y tampoco tiene variable en x. Por eso miren aquí, y igual a 2 ubicamos en el plano, aquí está y igual a 2, y pues eso, ese puntito y igual a 2 lo hacemos extender a lo largo del eje x, porque esto no tiene la variable x, ¿no? Por eso lo ubicamos el y igual a 2 y lo hacemos extender a la izquierda y a la derecha, paralelamente al eje x, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Miren, aquí está el gráfico, este mismo gráfico y igual a 2. Lo he vuelto a copiar aquí. Miren, aquí digamos que b valga 2. Lo he vuelto a copiar aquí. Aquí está la recta, pero ahora, como esta ecuación tampoco tiene variable z, pues igual lo vamos a hacer extender esta recta hacia arriba y hacia abajo, lo cual va a formar un plano, ¿no? Miren, ese plano es este plano de color celeste. No, entonces este plano va a intersectar con esta función de dos variables y se va a formar una curva, esta curva de color negro. ¿No? Entonces esa es la curva de intersección, se podría decir. Ahorita vamos a ver el nombre que le da el docente. Y pues sobre esta curva, bueno, puede venir esta curva así, digamos, ¿no? Una curva en el espacio. Y pues sobre esta curva, analizado en este puntito, que estamos analizando también, digamos, para un punto x0, ¿no? Como el docente les enseñó, entonces para un punto x0, si nosotros trazamos una tangente a esta curva, vamos a determinar la pendiente de esta curva. Y esta pendiente, pues, una función con dos variables en realidad tiene infinitas. Bueno, no infinitas, ¿no? Muchas, muchas pendientes, ¿no? Miren qué tal si yo hubiese hecho la derivada en este punto. Entonces, derivado manteniendo el y constante, tal vez se hubiese formado una curva así, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo quiero la pendiente de esta curva en dirección de x, digamos? Ahí, entonces, se van a formar muchas pendientes en una función de dos variables. Ya entonces, a ver, resumiendo todo esto que he rayado, cuando derivamos con respecto de x, habíamos dicho, el y se mantiene constante, pero eso geométricamente significa que el y nos va a formar un plano que va a intersectar con la función de dos variables, o sea, con esta función de color rojo, ¿no? De esa intersección se va a formar una curva en el espacio, ¿ya? Una curva en el espacio que va a estar en función de dos variables, ¿no? Una función, bueno, en realidad, sí, bueno, a ver, ¿cómo les enseño a los? Una curva que va a estar en función de z y también en función de x, ¿ya? Si nosotros el y lo mantenemos constante en un valor b, o también llamado y sub 0. Entonces, esta curva, como ya tiene solamente dos variables y estamos derivando con respecto del x, bueno, todavía no. Sobre esta curva vamos a derivar con respecto de x, ¿ya? Y nosotros cuando derivamos, miren, esto ya es una función y con una variable independiente y una variable dependiente, ¿no? Si nosotros derivamos con respecto del x, pues sencillamente nos va a botar la pendiente y lo evaluamos en un punto, vamos a tener la pendiente evaluado en un punto para esta curva en el espacio, ¿no? Entonces, simplemente, esto sería, bueno, la interpretación geométrica para las derivadas parciales, ¿ya? Estamos hallando las pendientes de esta función de dos variables, pero bueno, manteniendo una variable independiente constante y pues sobre una curva que va a estar en función solamente de dos variables. Bueno, entonces esa sería más o menos una interpretación que es lo que mejor he tratado de hacerme entender, pero seguramente hay dudas. Hasta aquí, pausa el video, volver a grabar. Bueno, lo que les he explicado, aquí está, ¿no? Miren, y constante es una ecuación, aquí está del plano, ¿no? Del plano, bueno, aquí le está dando un nombre R, parece, ¿no? Y cuando y se mantiene constante, forma un plano en el espacio. Y listo, miren la derivada de la función con respecto de x, aquí está, es la pendiente de una recta que va a ser paralela al eje x, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí está otra, esto es con respecto a la derivada, con respecto de cuando x se mantiene constante, un plano S se forma, ¿no? Y aquí está la interpretación geométrica. Tal vez este gráfico no se entiende, porque yo tampoco lo he entendido al principio. A ver, analizaremos este grafiquito del docente. Parece que esto es la curva, a ver, vamos a tratar de pintarlo. Parece que esto es la curva en el espacio. Todo esto que estoy pintando, ¿no? Todo esto, bueno, no se va a saturar la imagen, ahí digo, ¿no? Todo esto parece que es la curva en el espacio, ¿no? A ver, luego baja, parece, luego vuelve a subir por aquí, algo así, no, por aquí, no sé por dónde más este gráfico no se entiende, ¿no? Por aquí, digamos que viene esta función en el espacio. Ah, entonces, miren, aquí simplemente ha tratado de dibujar lo mismo el docente. Cuando X se mantiene constante en un punto A, se forma este plano S, ¿no? Miren, aquí está todo este plano grande, S. Y cuando Y se mantiene constante en un punto B, se forma este plano R. R le había dado el nombre, ¿no? Y miren, la intersección de este plano con esta función de color rojo forman curvas en el espacio. A ver, digamos con el eje X, el plano X
Bueno, el plano que se ha formado manteniendo X constante forma esta curva, parece, ¿no? Esta curva, y después esta función está un poquito difícil de ver. Esta curva aparece, ¿no? C2 creo que le ha dado el nombre. Así más o menos creo que está formando la curva cuando X se mantiene constante. Entonces, bueno, simplemente es la interpretación geométrica. Este gráfico está muy difícil de entender, no se entiende bien. Entonces, pues aquí está uno más bonito, ¿no? Igual hay más gráficos con respecto del Y. Miren, aquí el X se mantiene constante y se forma una curva, pero ahora paralela al plano X, Z, Y, ¿o no? Y Z. Y pues bueno, aquí están otras definiciones. Miren, la derivada con respecto de x evaluado en un punto x0 y y0. Aquí está con otro tipo de definición. Significa lo mismo lo que hemos anotado antes. Es lo mismo, simplemente que está expresado de otra forma. Ya, entonces, ahora sí, pasaremos a estudiar en derivadas parciales por definición. Aquí está derivando directamente, ¿no? Entonces volveremos con lo del docente nomás. Aquí está, miren, y justo parecido a este ejercicio, había entrado en su examen, en ese que me han pasado, ¿no? Entonces, bueno, entenderemos este ejercicio rápidamente y luego vamos a resolver el examen que me han pasado. Hay las derivadas parciales de la función, aquí está la función, en el punto T, mediante definición. Dibuja la recta tangente. Bien, vamos a perder el tiempo estudiando todo esto. Mejor haremos el examen y luego comparamos a ver si es parecido a esto, ¿no? Porque no es el mismo. Haremos el examen. Bueno, vamos a resolver esta pregunta de examen, pero bueno, aquí ya estaba preparando un grafiquito. Miren, aquí, digamos, manteniendo X constante. Bueno, esta curva más o menos que parece una pelota cortada, la cuarta parte de una pelota, digamos, ¿no? Entonces es una función, ya es una función de dos variables X, Y. Ya es el gráfico de esta función f. Y ahora, ¿qué tal si yo en un punto mantengo el x constante? No, miren aquí en el punto x0, digamos. A ver, tal. Aquí en el punto, bueno, no parece, no tiene que ser paralelo siempre al eje y. Ahí tendría que checar. Bueno, en este punto x0. Entonces, miren, aquí no se forma, bueno, parece que no es un plano, ¿no? Pero lo voy a pintar de otro colorcito. Se forma este plano, ¿ya? Pero simplemente que lo estoy dibujando de una manera diferente, ¿no? Se está formando este plano cuando yo estoy manteniendo x constante, ¿no? Miren, si yo lo extiendo, pues fácilmente puedo dibujar un plano, pero como si fuese cuadrado, ¿no? Hasta ahí, digamos. Bien, igual se presenta un plano, ¿ya? Este es un plano cuando x vale constante y vale un valor x sub 0. O también como el docente lo llama, a, ¿no? Bien, y aquí se forma otro plano también cuando y es constante. Miren, aquí en este puntito, cuando y vale B, digamos, ¿no? En ese puntito chiquitito que no se alcanza a ver, en ese punto B, igual se va a formar un plano, porque estamos haciendo una variable constante. Voy a pintar de ese color, este plano que estoy pintando, miren. Ahí está, es otro plano, ¿no? Entonces, miren, a ver, analizaremos solamente el plano X. Si nosotros este plano X lo hacemos intersectar, bueno, esto igual tiene que seguirse. Bueno, esto ya no. Esto, ahí, solamente manteniendo el X constante. Cuando mantenemos el X constante, seguramente estamos derivando con respecto al Y, ¿no? Si este plano de color rosado lo intersectamos con esta función, toda esta curva que parece cuarta parte de una pelota, se va a formar una curva, les había dicho, ¿no? Miren qué curva se está formando, esta curva. A ver, lo vamos a hacer un poquito mejor. Esta curva está formando de la intersección de ese plano constante y esta función de dos variables, ¿no? Y pues lo que nosotros hallamos cuando derivamos con respecto de una variable es la pendiente, ¿no? De una recta paralela a esa variable. A ver, vamos a botar aquí. Seguramente el x se ha mantenido constante, entonces estamos derivando con respecto del y. Entonces se va a formar esta curva y nosotros lo analizamos en un punto aquí, digamos, en este punto vamos a hallar la recta con pendiente que vamos a conocer porque estamos calculando la derivada. Esa recta, digamos, ¿no? Y esta recta es paralela al eje y, ¿ya? Si bien no paralelismo hemos aprendido así nomás, pero ahora en el espacio hemos visto que existen rectas paralelas. Bueno, en realidad no totalmente paralelas, rectas alabeadas, ¿ya? Que se cruzan, pero no se cortan. ¿Ya? Pero pues podemos entenderlo más o menos como rectas que nunca se van a cortar, ¿ya? Pues y además, bueno, ahorita vamos a ver con el GeoGebra, ¿ya? Así se va a entender mejor. Vamos a graficarlo esto en el GeoGebra. Bien, nos dice por definición, hallar por definición las derivadas parciales de la función, aquí nos copiamos la función, f de x, y igual a y al cuadrado sobre 16 menos 3 octavos de x al cuadrado más 5/42 avos. Miren, aquí el 42 tiene una barrita ahí arriba, ¿no? Bueno, eso es una coma, ya una coma que pues una de la f de x lo pone coma,
en el punto tal, 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 ¿no? Entonces, pues no tendría otro sentido, ¿no? Porque esta barrita ahí arriba, también en cálculo lo entendemos como derivada, ¿no? Pero la derivada de una constante se hace cero y no tiene sentido. Es una coma, ¿ya? Es una coma que pues está separando esta función de este otro argumento que le está pidiendo. Bien, las derivadas en el punto P, dice, en el punto P de coordenadas menos 2,4 y dibujar las curvas C1, que esto es lo mismo que decir, F con X variable y Y constante, y la curva C2 con X constante y Y variable. Y la recta tangente en P a las curvas C1 y C2. Bien. Bueno, derivaremos. Primero vamos a hallar las derivadas parciales, nos pide, ¿no? Entonces, en un punto, o sea, nos está pidiendo f de x en un punto a, b, ¿no es cierto? A, b. Pero ese punto a, b es menos 2 y menos 4. Entonces, aquí va a ser f de x evaluado en un punto menos 2,4. Y esto va a ser igual. Ahora sí, lo que les he pedido que se copien. Esto es igual al límite cuando x tiende a su primera componente, ¿no es cierto? La componente en x tiende a menos 2 de la función, manteniendo el x nomás ahí como variable, el y constante. El y constante es 4, ¿no? Ahí está el 4, menos, ahora sí, la función evaluada en ese punto, cuando x vale menos 2 y cuando y vale 4. Todo esto sobre, a ver, vamos a poner aquí, todo esto sobre x menos su tendencia, menos 2. Listo. Bien, entonces, bueno, esta formulita les había dicho que se copie, ¿no? En realidad la fórmula es el límite cuando x tiende a A de f de x menos, b, menos f de a, b, todo esto sobre x menos a, ¿no? Simplemente esta es la formulita que les he dicho que se copien y esa fórmula lo hemos escrito aquí arriba, pero ya con los valores, ya con estos valores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Directamente, bueno, podríamos reemplazar todos los valores aquí en la función y directo sobre el límite trabajar, o si no ir calculando uno por uno, ¿no? Como el docente lo hace en su PDF. A ver, podemos ir calculando uno por uno y para la derivada con respecto de y lo vamos a hacer directo. A ver, primero uno por uno, f de x, 4. Bueno, esto es como componer funciones, ¿no? Miren, tengo la función de x, y, pero me dice el x, déjalo tal y como está, y en vez del y pone 4, ¿no? Entonces, en vez del y ponemos 4, va a ser 4 al cuadrado sobre 16 menos 3 octavos, el x se queda como estaba, al cuadrado, más 5, 42 avos, ¿no? Esto va a ser igual, 4 al cuadrado es 16, sobre 16 es 1, 1 más 5, 42 avos es 42 más 5, 47, 42 avos, ¿no? Entonces aquí va a ser 47, 42 avos. Si me estoy equivocando al sumar fracciones, me dicen, por favor. Menos 3 octavos de x al cuadrado. Listo, ya tenemos f en función de x y el y constante. Aquí es 4, ¿no? Ah, pero miren, ya hemos hallado la ecuación de esa curva, ¿no? De esa curva. Entonces ya parece mejor hacerlo por pasos, porque así ya nos salvamos y hallamos estas curvas, ¿no? Aquí está su ecuación. Bueno, y también tenemos que hallar el evaluado en el punto, ahora dice, f de evaluado en el punto menos 2 y en el punto y igual a 4. Entonces, f evaluado en el punto menos 2 y cuando y vale 4. Listo, ahora me dice en vez del x ponerle el menos 2 y en vez del y ponerle el 4. Entonces vemos la función, me dice y al cuadrado sobre 16, y vale 4. Entonces va a ser 4 al cuadrado sobre 16 menos, vemos la función, menos 3 octavos de x al cuadrado, ya, menos 3 octavos de x al cuadrado, pero x vale menos 2 al cuadrado, más 5, 42 avos. Esto va a dar 47 42 avos. Ahora sí, aquí me corrigen si es que me estoy equivocando, ¿ya? Aquí va a ser 3 octavos, 2 por 2 es 4, va a ser 12 octavos, ¿no? Entonces aquí va a ser más 12 octavos, pero esa suma de fracciones se puede hacer, no, va a ser menos 12 octavos, menos 12 octavos. No, si me estoy equivocando, por favor me corrigen, a ver, si no todo va a salir mal. Aquí es 4, 3 por 4, 12 sobre 8, está bien. Bien, entonces, bueno, siempre es mejor mantenerlo como un valor, ¿no? Como un valor. Entonces aquí hay que realizar una suma de fracciones, mínimo como un múltiplo entre estos dos, a ver, el 42 y el 8, que va a ser 2, 2, 1, 2, no,
aquí va a ser 3, aquí va a ser 7, aquí va a ser 7 y aquí va a ser 1. Aquí va a ser 2, 2, es 2 al cubo, ¿no? Bien, entonces el mínimo va a ser 2 al cubo por 3 por 7. A ver, vamos a multiplicar 2 al cubo, 8 por 3, 24 y por 7. Bueno, esto ya ustedes paso por paso podrían hacerlo, no perderemos mucho tiempo. Bueno, ya lo estaba diciendo, ¿no? Simplemente suma de fracciones como hacíamos en la escuela, ¿no? Pues bueno, para tener una cifra más exacta, ¿no? Miren, aquí dice que sale menos 8, bueno, no estaba sacando bien el mínimo como el múltiplo, 21. Bien, bueno, estas cosas hay que repasar también. No, si no podrían haberlo dejado así, ¿no? Pues no habría mucho problema, pero para graficar hay que tener siempre algunos valorcitos. Bien, bueno, ya hemos hallado la función evaluada en un punto. Y aquí abajo el denominador simplemente se va a volver en x más 2, ¿no? Entonces, a ver, volveremos al límite. Entonces, esto le daremos un nombrecito, una ecuación número 1, digamos. Una ecuación número 1. Entonces, en 1, vamos a poner en 1, ¿qué teníamos en 1? F de x evaluado en el punto menos 2,4, f de x evaluado en el punto menos 2,4 es igual al límite cuando x tiende a su primera tendencia en menos 2. ¿De qué? F de x,4. F de x,4. Y eso es todo esto, ¿no? Entonces vamos a poner... parece que va a ser mejor, miren, porque aquí estas partes independientes se van a cancelar. Entonces siempre hay que ir viendo lo que nos conviene. Aquí volvamos todo esto. Es de f de x,4, pero f de x,4 vale todo esto. 47, 42 avos, 47, 42 avos, menos 3 octavos de x al cuadrado. Listo. Todo eso menos f evaluado en ese punto. Menos todo esto, dice. Entonces, va a ser menos 47, 42 avos, menos 12 octavos. Listo, todo eso sobre x menos más 4, ¿no? Más 4. Listo. Y aquí, bueno, a ver, estamos otra vez cometiendo algún error. X tiende a menos 2. Menos, por menos va a ser la tendencia. Menos, no, no es menos 4. Es aquí 2 nomás. Aquí es 2. Bien. Bueno, a ver, hay que simplificar. Aquí, este 47, 42 y este 47, 42 se van a ir y me va a quedar el límite cuando x tiende a menos 2. Menos 2. Tal vez conviene mantenerlo así nomás. Ahorita vamos a ver. Menos 2. Bien, cuando x tiende a menos 2 de todo esto, ¿no? A ver, nos ha quedado este menos con este menos se va a hacer positivo, 12 octavos, menos 3 octavos de x al cuadrado. Bien, y abajo nos está quedando, seguramente aquí se produce la indeterminación 0 sobre 0, ¿no? X menos menos 2. Bien, a ver, si nosotros quisiéramos evaluar aquí abajo el x menos 2, reemplazando aquí menos 2, va a quedar menos 2 menos menos 2. Aquí abajo se va a hacer 0. Y aquí arriba seguramente se va a hacer igual a 0, ¿no? Miren, 12, aquí va a ser menos 2 al cuadrado y eso es 4. 4 por 3 es 12. 12 octavos menos 12 octavos es 0. Aquí me queda la indeterminación 0 sobre 0, ¿no? Entonces, tenemos que buscar cuál es el término que está produciendo esa indeterminación. Bueno, esta es una fracción simplemente para factorizar, no es un límite para factorizar. Este es de cálculo 1. Este menos 2 lo paso a este lado. X con signo cambiado, ¿no? Más 2. Entonces, ese es el factor que está molestando aquí, ¿no? Ese es el factor que está molestando, ese es el factor que está produciendo la indeterminación. Entonces, tengo que hallar este factor abajo y arriba y abajo, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay que factorizar. Eso es algo que el docente me ha dicho, tienen que saber factorizar. Entonces, haremos así. X tiende a menos 2. A ver, arriba, más bien, ¿no? Gracias a Dios, tenemos los denominadores iguales. Entonces, pues el 1 octavo lo puedo factorizar. El 3 octavos lo puedo factorizar. 3 octavos, ya adentro me va a quedar 4 menos x al cuadrado. Pero esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Directamente lo voy a escribir. 4 menos x al cuadrado. 4 es lo mismo que 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado. Ya, no lo voy a escribir directamente. Lo vamos a copiar ahorita. Vamos a ver que en un ratito estamos acabando. Y abajo simplemente x más 2. Ahora sí parece más conveniente ponerlo x más 2. Esto es igual al límite cuando x tiende a menos 2. Aquí voy a desarrollar la diferencia de cuadrados. 3 octavos de 2 menos x y 2 más x.
todo esto sobre x más 2, ¿no? Bueno, ya tengo el factor que estaba buscando. Miren, aquí abajo está x más 2, arriba está x más 2 igual. Listo, se simplifican y me queda el límite cuando x tiende a menos 2 de este nomás que me ha quedado. Y ahora esto después es más fácil de evaluar. Aquí el menos con el menos se va a hacer más. Ahora sí, directamente reemplacen. En vez del x, pongan menos 2. Va a ser 3 octavos. Esto va a quedar 3 octavos de 2 menos menos 2. Porque el x vale menos 2, ¿no? Aquí me va a quedar 4. Y esto va a ser 3 por 4, 12 octavos. 12 octavos. Listo. Y esto después, la función, la derivada de la función con respecto de x evaluado en el punto menos 2,4. Listo. Y esto sería la solución. Hay que encerrarlo bonito. Y esto es la solución, pero solamente para un inciso. ¿Qué tal si fuese el inciso A, ¿no? Solución, pero una solución solamente hasta una parte. Hasta aquí, pausa el video.